la extensión territorial, ¿qué más? La variedad de climas. De climas, bien, ¿qué más? Todo es llano, todo es planito relieve general, que da como consecuencia diferentes ecosistemas. También la latitud influye mucho en la ubicación de estos países megadiversos, y bueno, México ocupa entre el 11 y el 13º lugar de diversidad de vida. Y bueno, aquí estamos colocados en una laguna que se encuentra en Sinaloa. ¿Saben qué son las lagunas? Pueden ser estrictamente de agua dulce, agua salada. No, dulce. Levante la mano quien opina que es dulce. Levante la mano quien opina que es salado. Los ríos, cuando se combinan y mezclan con los mares, generan precisamente las lagunas. Entonces la fluctuación de la cantidad de sales varía. Cuando es época de lluvias, se diluye bastante el agua, pero sigue siendo un poco salada. Menos salada que el mar, pero más salada que los ríos. Pero cuando es época de sequías, pues el agua se evapora y por lo tanto queda más concentrada. Así que la fluctuación de la salinidad en estos ambientes es muy importante para que puedan vivir en condiciones tan específicas ciertas especies de animales. Sobre todo medusas, almejas, camarones y plancton. Ahora bien, las lagunas siempre van a estar rodeadas de bosques. ¿Esos bosques de qué serán? Si estamos cerca del mar. ¿Selva húmeda? Sí, de manglares. La selva húmeda está muy cerca, pero ya cuando están cerca las lagunas de la costa, entonces eso ya se convierte en una transición hacia el manglar. Y los manglares precisamente rodean las lagunas, y son zonas muy productivas en cuanto a biodiversidad también, porque sirven como refugio para muchas aves migratorias. Ubican el ave rosada que está ahí, que es esta misma de acá, salud. Gracias. ¿Flamingo? Parece flamingo, pero no es flamingo. ¿Han visto la película de Río? Sí. Sale cantando al principio, salen como 3 de estas cantando ahí. En el intro, exactamente empezando, salen ahí bailando. Se llaman garzas espátulas o espátulas rosadas. Estas aves tienen un pico muy singular, alargado y plano, que usan para remover el lodo y buscar almejas, caracoles y gusanos. Entonces evita la competencia con otras aves con este tipo de, digamos, morfología de su pico. ¿Cómo se le llama a esas características que le permiten sobrevivir a la competencia a cualquier especie? Una adaptación, y eso le permite llegar a más profundo que otras aves para búsqueda de alimento. Entonces, siempre toda característica que permita la supervivencia ante los demás se conoce como adaptación. Entonces, ese pico es una gran adaptación. La come plancton, y entre el plancton hay camaroncitos con pigmentos rojos que precisamente... En México hay 2 especies de pelícanos, el pelícano blanco y ahorita vamos a ver al pelícano pardo, que justo está allá arriba en el nido. Es de tipo violinista y también permite como el asentamiento de estos árboles porque las raíces no son profundas, incluso sobresalen del lodo. Incluso las raíces se puede decir que son aéreas y son árboles adaptados al gran nivel de salinidad aquí. Esta zona es muy productiva por lo que les decía. La gran cantidad de plancton hace que aquí haya camarón, haya muchos peces de importancia económica, pesquera, y también haya muchas almejas, por lo cual utilizan este tipo de ecosistemas para ostricultura y para crianza de camarones y otro tipo de peces. Desgraciadamente esa crianza afecta a estas zonas que pueden tener mucho nivel de endemismo y entonces hay un desequilibrio. ¿Qué pasa? De ostras, cultivo de ostras. Así hagan preguntas, no importa cómo sean. Recuerden que ninguna pregunta a la luz de la ciencia es de esos centros de ostricultura y para cría de camarón también afecta a los ecosistemas. Aquí vienen muchas aves migratorias. ¿Sí les dije eso? No. Esta parte de aquí de la laguna es una de muchas aves migratorias que incluso vienen a reproducirse, a criar a sus polluelos y después se van cuando el clima mejora en las zonas de donde ellas vienen. E incluso en estas lagunas puede haber tiburones. Sirve como guardería de especies de tiburones, como el tiburón, ¿cómo se llama este tiburón? El tiburón toro. Entonces las personas que se meten a nadar a las lagunas suelen encontrarse con los tiburones toro.
Además, en la costa hay muchos restaurantes que sirven pescados y mariscos y todos los desechos los tiran a la laguna y eso atrae tiburones y entonces los encuentros se hacen más frecuentes. También aquí podemos avistar cocodrilos. Y últimamente en las noticias pues hemos sabido de ataques de cocodrilos. Pero es que en realidad el ser humano está expandiendo toda pues sí, las ciudades, la civilización, a los ecosistemas de estos animales. Y estos no le temen al humano, por lo cual se llegan a adentrar a zonas cerca, debido a la disponibilidad de alimentos como desechos que generan los seres humanos. Entonces, ¿quiénes generamos esos ataques? Los humanos, nosotros estamos invadiendo. Sí, estamos invadiendo. Y así evitamos invasiones. El mangle es la planta, el manglar es el bosque. Hay una tortuga casquito, una rana de manglar. Mangle es el árbol. Hay diferentes especies de mangle. En México hay por lo menos 4 especies de mangles. Está el mangle rojo, el mangle negro, el mangle blanco, y se dan esos nombres comunes por el color de las raíces y del tronco. Negro, rojo, blanco. Hay por lo menos 4 especies. Y los mangles son la planta, pero en conjunto el ecosistema se llama manglar o bosque de manglar. Con los manglares puede haber otras plantas que crecen encima de ellos. Esas plantas que crecen encima de otras plantas se llaman epífitas. Por ejemplo, las bromelias. Una bromelia que conozcan ustedes y que consumamos mucho su fruto, ¿no? Empieza con P, Z, pues esas son las bromelias. Y esas bromelias justo habitan sobre árboles, sobre todo cerca de las copas para recibir mayor luz del sol. Bueno, aquí hay una serpiente perico mexicana y por allá está la serpiente más grande de nuestro país, ahí enroscadita. Puede medir hasta 3,5 metros y es una boa imperial. También allá atrás hay una iguana negra y aquí tenemos un caimán de anteojos. El caimán de anteojos es una de las 3 especies de cocodrilos que viven aquí en México. Las otras 2 son el cocodrilo de río y el cocodrilo de pantano. Los avistamientos y ataques que se han tenido a los humanos es por parte del cocodrilo de pantano. Y el cocodrilo de pantano puede vivir tanto en agua dulce como en lagunas e incluso en el mar. En playas se han avistado cocodrilos. Y bueno, este ecosistema en particular alberga, les decía, muchas especies de aves, tanto endémicas como migratorias. Y también tenemos aquí el hogar de 2 de las 3 especies de monos que viven en nuestro país. ¿Qué monos se pueden imaginar que vivan aquí en nuestro país? Mono aullador, son 2, el mono aullador pardo y el negro. No, esos no llegan hasta acá. Pero el mono araña, sí hay una especie de mono araña y 2 de mono aullador. Son nativas. ¿Qué diferencia hay entre nativo y endémico? Endémico que solamente existe en una... Compartido. Pero un animal endémico no, solamente es de ese lugar, de ese sitio. Entonces, al ser nativo de México, también es nativo de Centroamérica y Sudamérica. Y esas 3 especies de monos se distribuyen en estos territorios. ¿Era el mono araña? Mono araña y el mono aullador pardo y el mono aullador negro. Pues cuando el huracán llega con gran intensidad, la categoría más alta de un huracán es la categoría 5, con 250 kilómetros por hora. Pues estos son los que reciben el golpe inmediatamente. Pero ¿qué hacemos? Al talarlos, pues toda la ciudad se ve impactada por la fuerza del huracán y hay pérdidas materiales y pérdidas humanas. Y 2, las raíces de los manglares atrapan todo ese lodo y sedimento que viene de los ríos y por lo tanto permiten que el agua se filtre de alguna manera. Y esa agua, digamos, filtrada y limpia, va a parar justo a ecosistemas como el que teníamos al lado, los arrecifes de coral. Ecológicamente, les decía que también los manglares son guarderías de muchas especies que vienen a depositar sus huevitos aquí y después, estas cuando crecen van a mar abierto para alimentarse y regresar. Y también sirven como productores de oxígeno. Los bosques de manglar son importantes productores de oxígeno y aportarán probablemente un 20 a 25% del oxígeno en todo el planeta. Estos bosques de manglar siempre van a estar distribuidos en zonas tropicales del mundo. Así que México no es el único que tiene manglares en ambas costas, tanto en el Golfo como en el Pacífico. También África tiene sus costas,
La India tiene en sus costas, muchas islas del archipiélago malayo tienen en sus costas, Australia tiene en sus costas, entonces es importante, Sudamérica y Centroamérica tienen manglares, entonces es importante conservarlos porque son importantes reservorios de oxígeno, de carbono y también guarderías y barreras naturales. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? Y otro ecosistema que vamos a ver acá al lado, las playas arenosas, están conectados. Vamos a situarnos, por favor, alrededor y las van rodando durante cientos o miles de años. Rocas gigantes de 25 metros son partidas por los mismos ríos y llegan a formar finos granos de arena. Así se forma el suelo de las playas. Entonces tenemos dos tipos de playas. Playas arenosas cuyos ríos que llegan ahí o que pueden no llegar, pues hacen las playas todas ásperas y rocosas. Y están las playas arenosas que son resultado tanto de la erosión del viento como la erosión del agua y la erosión de las olas. Estas playas entonces van a servir como lugares de anidación de animales muy importantes, las tortugas marinas. Adivinen cuántas tortugas marinas hay en el mundo. ¿Cuántas especies? 7 especies, muy bien. ¿Y cuántas de esas 7 especies llegan a México? 6. Una no llega a México. La única que no llega a México es la tortuga quiquila o tortuga de caparazón plano, que vive en la costa norte de Australia. Las otras 6 que son la tortuga lora, la tortuga caguama, la tortuga golfina, la tortuga verde y prieta, la tortuga de Carey, la tortuga... y la tortuga laúd, son las 6 especies de tortugas que llegan a las playas. La jiquila, la de Australia, esa llega solamente a la costa norte de Australia. Las demás se distribuyen en todo el mundo, pero esas 6 especies también llegan a ambas costas mexicanas. Y tengo el placer de presentarles a la más grande de las 7 tortugas del mundo, la tortuga laúd. También le llaman tortuga cueruda o tortuga 7 quillas. Un laúd es como una guitarra que tiene la forma del caparazón de esa tortuga, por eso el nombre. Tortuga 7 quillas por las líneas que tiene en su caparazón. Y tortuga cueruda porque a diferencia de las otras tortugas que tienen un caparazón con escamas córneas o escamas duras, pues su caparazón está rodeado por piel. Y esa piel es bastante... parece cuero, por eso tortuga cueruda. Además, debajo de la piel tiene plaquitas de huesito que crece debajo de la piel y sobre el músculo, que le dan como esa protección, y si le quitamos esas plaquitas, su caparazón pues es incompleto. ¿Sí me explico? El caparazón de las tortugas está formado por las costillas y la columna vertebral fusionados, formando una caja, pero en ella se ven las costillas anchas, pero sin fusionarse entre sí. Entonces está como abierto. Y esta tortuga puede alcanzar casi 1 tonelada de peso. Y puede medir hasta 2 metros de la punta del hocico a la punta de la cola. Quienes salen a las playas son las hembras para depositar sus huevitos. Y ellas son las tortugas que depositan el menor número de huevitos, de 50 a 70 huevitos por puesta. Y los huevitos son redonditos. Ahora, estas tortugas cuando llegan a las playas, hacen una cama con sus aletas de adelante. Y ya hecha la cama, dentro hacen como un agujerito, como un pocito con las aletas traseras, donde depositan sus huevitos. Los últimos 10 a 12 huevitos no tienen tortuguita, son huevitos como los de la gallina, solamente la yema y la clara. Y eso es para que los depredadores, si encuentran el nido y lo desentierran, se coman solo los huevos superficiales y no afecten a la mayoría de crías. Unas 4 o 5 semanas después, la arena incuba a las tortuguitas y empiezan a salir las tortuguitas. La señal de que sale una hace que las demás sientan el movimiento y también salgan. Y empiezan a salir, de hecho, no sé si notan ustedes por allá, 5 tortuguitas. ¿Sí? Ustedes ahorita que están aquí, pueden notarlas. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Sí me escuchan? Y imagínense, las tortuguitas medirán más o menos unos 15 centímetros de largo. ¿Cuántos años pasarán para que crezcan de este tamaño? 100, 200, 30, 15, 30, 20. Si vieron Buscando a Nemo, ¿cuánto le dice la tortuga que vive en las tortugas a Marlene? 150 años, pero esta es una excepción.
esta tortuga llega a vivir de 80 a 90 años. ¿Por qué? Porque es de las pocas tortugas que tiene una capa de grasa y eso hace que su temperatura corporal aumente 15 grados por encima de la temperatura del agua. Entonces estas tortugas pueden habitar en zonas más templadas. Como reptiles dependen de la temperatura del entorno y sobre todo del agua. Pero estas, al tener una temperatura más elevada que el medio, hace que su metabolismo sea más rápido y por lo tanto su tiempo de vida se acorte como reptil. Pero tienen una ventaja. Entre más grande sea un reptil, más años tienen. Ellos nunca dejan de crecer. Así que podría haber individuos que superen los 90 o los 100 años de vida. Desgraciadamente, el calentamiento global es un motivo por el cual muchas tortugas se están extinguiendo. Y esto es interesante porque los huevitos, la temperatura en la que ellos se incuban, determina el sexo de las tortugas. Si la temperatura es alta, nacen hembras. Si la temperatura es más baja, nacen machos. Y entonces las temperaturas de manera natural hacen que la proporción sea 50-50. Pues lo que está haciendo el calentamiento global es feminizar la puesta de las tortugas. Y resultan más hembras que machos. Y por lo tanto ese número desigual afecta a las poblaciones. Imagínense en una puesta de 100 huevitos. Nacen 80 hembras y 20 machos. Y entonces los machos no dan una cuando salen del nido y se las comen las aves, las atrapan otros depredadores. Quedaron puras hembras. Entonces hay más problemas para encontrar machos cuando ellas se hacen adultas. En promedio de 15 a 20 años pasan para que las crías tengan la madurez reproductiva. Pues a los 20 años ya tocan el timbre de las tortugas. Y ya pueden aparearse. Estar a la misma playa donde nacieron para reproducirse con un macho y hacer puestas. Incluso pueden, en esa temporada, pueden depositar varias veces huevitos. Las tortugas marinas tienen, pues sí, un útero como nosotros, como los mamíferos, pero ese útero es largo y es como un canal donde va bajando el huevito, se llama oviducto. Y ahí tienen un saquito especial para almacenar esperma de los machos. Entonces pueden aparearse y si las condiciones no son óptimas, no salen del agua y guardar ese esperma, almacenarlo para, no sé, 2, 3 o una semana después del apareamiento. Entonces es una adaptación interesante que tal vez haga que las tortugas puedan sobrevivir. Esperemos. Dan media vuelta y retornan al mar y no vuelven a saber de sus tortuguitas. Con nosotros, y pues esto no es verdad. Existen dos estrategias en los organismos: el tener muchas crías, pero como ya invertiste energía en tener muchas crías, ya no inviertes energía en cuidados parentales. Entonces, si tienes muchos, hay más posibilidades de que sobrevivan algunos. ¿Me explico? Es como asegurar la supervivencia de la progenie teniendo un chorro de hijos. Además, se ahorran en ponerles nombre. Y la otra estrategia es tener poquitos, pero tener cuidados parentales. Y al tener cuidados parentales con poquitos, aseguras que estos alcancen de manera más eficiente la edad adulta. Los mamíferos somos de esos, y algunas aves, pero algunos reptiles no poseen cuidados parentales. Los cocodrilos sí poseen cuidados parentales. Todas las aves, o la gran mayoría, poseen cuidados parentales. Por el comportamiento y por cuestiones anatómicas, las aves y los cocodrilos son los parientes más cercanos entre sí. Y ahí cuando metemos al registro fósil, pues resulta ser que los cocodrilos son primos de los dinosaurios y las aves son dinosaurios. Y entonces, pues ahora sabemos que muchos dinosaurios tenían cuidados parentales. Aunque el comportamiento no se fosiliza, pues podemos dar evidencia comparando con las especies vivientes. Pero diría la nana Yeya, esa es otra historia. Conectando ahora con los arrecifes de coral. Recuerdan que las raíces de los mangles permiten como la filtración del agua y que esta llegue cristalina. Entonces en aguas poco profundas se dan las condiciones de luz, claridad del agua y temperatura para que se formen estos ecosistemas llamados arrecifes de coral. Aquí es donde vive Nemo, pero ahorita como lo están buscando no lo van a ver. Se fue, pero Nemo vive entre todos estos, pues sí, estas rocas con formas peculiares que se llaman corales. Pero a ver, ¿los corales son animales o plantas? Animales. Plantas, animales.
Levante la mano, ¿quién opina que son animales? Levante la mano, ¿quién opina que son plantas? Sí, los humanos somos animales, pero no por la forma encontramos al metro. Entre las cosas que compartimos son las células reproductivas. Son dos tipos de células reproductivas. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la? Exactamente, el óvulo y el espermatozoide. El óvulo es gigantesco, es la célula más grande que puede tener en su cuerpo un animal. Y el espermatozoide es la célula más chiquita que puede tener en el cuerpo un animal. Pero el espermatozoide es móvil, es decir, tiene una colita llamada flagelo con la cual se desplaza para buscar el óvulo femenino. Bueno, el óvulo porque siempre es femenino. Entonces, cuando ellos producen espermatozoides y óvulos, los sueltan al océano. Y andan por ahí, y estos por señales químicas se encuentran, y cuando se fertilizan, se forma una nueva célula llamada huevo o cigoto. Y esa celulita pasa por divisiones consecutivas para dar origen a la pluricelularidad que caracteriza el cuerpo de los animales. Se produce entonces una larvita pluricelular llamada plánula, y esa larvita forma parte del plancton, pero llega un momento en el cual se pega a una roca y empieza a cambiar de forma, empieza a producir como una especie de arbolito. Digo, una especie de arbolito porque no es una planta, pero se empieza a ramificar esa larvita, y al ramificarse en la punta le salen salud, como medusitas volteadas boca arriba, con los tentáculos hacia arriba, y esas medusitas se les llama pólipos. El cuerpo entonces del coral es aguadito, microscópico y con varias decenas de pólipos, que por clonación se sigue multiplicando y sigue creciendo, pero su cuerpo aguadito es vulnerable ante depredadores. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Absorber las sales de calcio del mar y así construir sus esqueletos de calcio. Y si ustedes se agachan y observan de cerca alguno de los corales, va a ver que tiene agujeritos, hoyitos, por ahí salen los pólipos. Y entonces son cientos de miles de pólipos que van creciendo año con año. Y entonces, corales como este tamaño, ¿cuántos años creen que tengan? No tanto. No tanto. De 50 a 100 años, 120 años. De este tamaño. Ah, y eso no es todo. Los pólipos con sus tentáculos capturan plancton, pero también se asocian con unas microalgas del plancton que se llaman zooxantelas, y esas se quedan a vivir dentro de los pólipos. No se los come, sino que los adapta a su cuerpo, a su mismo cuerpo. Y esas microalgas, las zooxantelas, empiezan a producir por la fotosíntesis nutrientes para el coral, y el coral a cambio les da refugio con su cuerpo. Por lo tanto, los colores diferentes que puede tener un coral se debe a la asociación con esas microalgas. Y aquí viene la clave. El agua transparente y cristalina permite el paso de la luz para que la fotosíntesis de sus zooxantelas, de sus huéspedes, sea más eficiente. ¿Qué pasa entonces cuando destruimos los manglares? ¿El agua llega clara? Y al aumentarla de manera anormal, hace que los pólipos expulsen a las zooxantelas. Y entonces, al no tener recursos, pues los corales empiezan a blanquearse. Y un coral blanco es un coral muerto. A ese fenómeno se le llama blanqueamiento de coral. Y eso no es todo. No sé si han visto videos o han ido a playas donde hay como una especie como de riachuelo que desemboca al mar, y todos ahí está la playa toda inundada de gente. Pero si ustedes ven ese riachuelo, son descargas de aguas. Sí, exactamente, hay cocodrilos con dientes de elote ahí. Y la gente ahí bañándose y jugando. Pues es que los mares son receptores de descargas de casas, de descargas de drenaje de casas. Y pues sí, toda la materia fecal y todos los desechos son materia orgánica finalmente. Y esta materia orgánica, al llegar a los arrecifes de coral, hace que los nutrientes aumenten en exceso, y a ese fenómeno se le llama eutrofización. La eutrofización hace que muchas algas empiecen a crecer, tapando la luz, acaparando la luz. ¿Cómo la piensas? Eutrofización, así seguida, eutrofización.
Y entonces la eutrofización hace que las algas empiecen a crecer sobre la superficie del agua y no llegue la luz a los corales, se apañen toda la luz. Y no solo eso, también crezcan sobre los corales, empezando a competir por el espacio también, no solo por la luz. Y van perdiendo territorio los corales. Aunado, y si no es eso, a que el turismo responsable hace que las lanchas se metan a los arrecifes. Y si son poco profundos, tras un bote se lleve varios corales. Y un coral que tardó en crecer 100 años, pues en un ratito acabe cortado, colapse y muere. Y si no es eso, cientos de litros de bloqueador solar que tienen sustancias que son venenosas para los corales. Ahora, son importantes guarderías de muchos organismos. Cuando se hacen adultos, se van a mar abierto. Tiburones, muchos tipos de peces de importancia comercial, tortugas marinas, la tortuga de Carey, que es la más chiquita, tiene sus zonas de alimentación aquí en los arrecifes de coral y ella come sobre todo esponjas. Si creen que Bob Esponja no existe en la vida real, Bob Esponja es ese tubito de color amarillo. Es Bob Esponja en la vida real. Y también este tubito rosa que está aquí y este que está aquí con X, zooxantenos o zooxantenos. Coral cerebro, ese redondito, y abanico de mar. Podemos ver peces como el pez amia arcoiris, o el pez ángel, o tiburones de arrecife punta blanca. Y podemos ver invertebrados como langostas espinosas, estrella de mar, chispas de chocolate, estrella de mar común, y pues ya el arrecife anda pobrecito. ¿Ese de allá qué es? Es un coral llamado abanico de mar. ¿Este de aquí qué es, perdón? Anémonas. Ajá, Nemo vive en una anemonana. Aquí está una anémona. Ya mencionado. ¿Cuál chiquito? Ah, también son corales. Hay corales pétreos, es decir, que tienen esqueleto de carbonato de calcio, que es piedra, el pez más venenoso del mundo, y ese vive más en costas rocosas que en costas arenosas y de arrecife. ¿Es del Pacífico entonces? Sí. El coral, una vez que está, por ejemplo, en esa roca, ya no hay manera de que se muera. Se cree vuelo y espacios donde puedan crecer otros animales, y a esta comunidad de corales se le llame, junto con otras especies, arrecife de coral. El ecosistema como tal es arrecife de coral, la comunidad es de coral y los individuos son corales. Entonces aquí podemos ver los tres niveles de organización a gran escala: población de coral hasta de alce. Y la población de este coral, con la población de este coral, con la población de este coral, con la población de tiburones, con la población de esponjas, la comunidad del arrecife. Y con las condiciones de temperatura, luz, cantidad de sales, ya entonces se vuelve un ecosistema. Y las redes alimenticias que están en él. ¿Más dudas, preguntas? Vuelve al mar salado. Y entonces ese calcio lo absorben otros animales al formar sus esqueletos. Y luego, cuando el oleaje arroja pedazos de coral a la playa, al irlos erosionando con el oleaje a través de los años, al sistema importa que prohíbe el tráfico, o venta o crianza de animales protegidos o plantas protegidas. La NOM 059, por ejemplo, protege al peyote, que es una planta endémica de México. Protege al venado cola blanca, de que la gente no lo críe, debe tener como un permiso social. Prohíbe la venta de animales exóticos como tarántulas o pericos. La NOM 059 prohíbe tener como mascota pericos. Ningún perico de México puede ser mascota, es ilegal. Si alguien tiene un perico o saben que alguien tiene un perico, denúncienlo, porque si lo sueltan no van a sobrevivir. No sobrevive. No, sí, se reporta a la Semarnat y a la Profepa. Y la Profepa, sobre todo, va a decomisar esos animales y los mantiene en centros para rehabilitarlos. Y posiblemente, si consideran que lo pueden liberar o reintroducir a su hábitat, lo hacen. Pero no, muchas veces, muchas aves que hay en zoológicos y estos centros de cautiverio son rescatados del tráfico. Y ya no pueden reintroducirse porque están lastimados
o están muy enfermos, o de plano el comportamiento que ellos tienen está tan arraigado al ser humano que tienden a acercarse a humanos y vuelven a ser capturados otra vez, o son más vulnerables a otros depredadores. Sí. ¿Qué? ¿No? ¿Qué pasó, chaparrín? Ahí está, ¿viste? Sociales y armónicas, en las cuales, si no cuidamos los recursos naturales, pues también estamos condenados a extinguir. Quiero terminar esta visita guiada llevándolos a una cueva de murciélagos. Y estas cuevas pueden ser el hogar de decenas, cientos o hasta miles de murciélagos. A diferencia de lo que podríamos esperar, los murciélagos no son ratones, ciegos ni con alas. Los ratones y los murciélagos son mamíferos. Tienen pelo y se alimentan de leche. Pero son muy diferentes. De hecho, los murciélagos tienen los 3 tipos de dientes que tenemos los mamíferos. ¿Cuando han ido al dentista? ¿Cómo se llaman los dientes? ¿No? ¿Cómo se llaman los dientes de enfrente? Planitos. Incisivos. Y detrás hay unos puntiagudos llamados caninos. Y atrás son los planos llamados premolares y molares. Las muelitas. Pues los murciélagos tienen esos 3 tipos de dientes. Pero cuando vemos las mandíbulas de un roedor, tienen solamente 2 incisivos largos y muelas, no tienen caninos. Tienen un espacio vacío ahí. ¿Sí? ¿Cuántas patas tiene un ratón? 4, 2 adelante cortas y 2 atrás con las que caminan. ¿Cuántas patas tiene un murciélago? ¿No? 4 también. 2 adelante largas y 2 pequeñas. Las alas son patas y esas rayitas que ven ahí son los dedos. Esos son los dedos, tienen dedos muy largos. Y tienen 5 dedos en las manos. El pulgar es corto y con garrita y los otros 4 dedos, desde el índice hasta el meñique, son alargados, no tienen garra y están unidos por una membrana de piel. De hecho, los murciélagos están más emparentados con perros y con gatos que con ratones y ratas. En cambio, los ratones y ratas están más emparentados a los primates. ¿Y quiénes somos primates? Nosotros. Sí, los lémures, chimpancés, gorilas, monos capuchinos, monos araña, son primates igual que nosotros. Recuerden que son quirópteros. Ajá. Así el nombre castellanizado es con Q, quirópteros. Quiro significa mano, ptero significa ala. Quiróptero entonces se traduce como manos aladas. Escuchen. Agáchense. Es inactivo, cuyas cavernas sirven de hogar a más de 3 millones de murciélagos, que viven en una comunidad de 9 especies diferentes de murciélagos. Y no todos ocupan el mismo lugar de las cuevas. Los murciélagos son sumamente importantes porque su alimentación determina su función en la naturaleza. La gran mayoría se alimenta de insectos, como polillas, saltamontes, mantis religiosas, escarabajos y mosquitos. ¿Qué beneficio nos podría dar a nosotros? Control de plagas. Control de plagas. En este caso, su alimentación puede ayudarnos a controlar plagas porque un solo murciélago puede alimentarse de hasta 1 kilo de mosquitos en una sola noche. 1 kilo. ¿Verdad? ¿Son de la Ciudad de México? Justo aquí en la Ciudad de México tienes que ir a un centro, un centro médico para vacunarte contra la rabia. Porque si dejas pasar tiempo, 2 semanas después, la enfermedad se complica más y se vuelve mortal. Se vuelve mortal y entre los síntomas está la aerofobia y la hidrofobia. ¿Saben qué es la aerofobia? Hay murciélagos que se alimentan de néctar de flores. Y por lo tanto ellos polinizan. ¿A quién le gusta el tequila? ¿A quién le gusta o ha probado el mezcal? ¿A quién le gusta el aguamiel? ¿Quién ha probado los pulques y los curados? ¿De dónde se obtienen esas bebidas sagradas? De los magueyes, pero pues los murciélagos son los principales polinizadores de estas plantas. Ni siquiera las abejas y las mariposas. Estas plantas abren de noche y se ayudan de los murciélagos. Así que ahora que es 15 de septiembre, si toman tequila, échense un brindis por los murciélagos. Hay otros que se alimentan de frutas. ¿A quién le gusta el mango? ¿A quién le gusta la guayaba? ¿A quién le gusta el higo? ¿Y las almendras?
También. ¿Y la papaya? También. ¿Y las manzanas? ¿Y los aguacates? Sí. Pues estos árboles frutales fueron sembrados hace tiempo por murciélagos que dispersan las semillas mientras van comiendo. Entonces también son reforestadores naturales. Y hay otros que se alimentan de vertebrados como ratones, de peces, de murciélagos más pequeños. Y entonces eso también hace que sean controladores poblacionales. Este es el murciélago magueyero. Y esta es una flor de maguey. Ese amiguito es el que hace posible el tequila. Entonces, cuando sabemos la función ecológica que tienen animales como estos y la importancia económica para nosotros, pues creo que es hora de quitar esa desinformación y ese miedo injustificado y lo cambiemos por empatía. Empatía que nos va a ayudar, solo eso, a proteger y a cuidar los ecosistemas de México que se están perdiendo a un ritmo muy alarmante. ¿Cuál me dijeron que era su carrera? Gestión integral, pero sin ecosistemas no hay agua. ¿Me explico? Ustedes no son estudiantes, ya son ingenieros. Créansela desde ahorita. Y por lo tanto, cuando uno ejerce y se cree esa profesión que tiene, es más fácil cuidar y conservar los ecosistemas. Así que espero que cada uno de ustedes, cuando llegue a ser profesionista del futuro, pues pueda contribuir con su granito de arena para el cuidado de la diversidad de México, porque recuerden, el lobo gris mexicano, que estuvo casi a punto de extinguirse en México, pero por el programa de zoológicos de conservación y la introducción, pues ha logrado superar esa barrera de la extinción. Y también hay plantas ¿cómo les digo? Emblemáticas de México, el peyote, uno con el que se hace el chocolate, Cacao. el cacao, uno que se utiliza en Halloween, la calabaza, uno que pica y que nadie come casi, el chile, el cempasúchil, un hongo que nadie come en el mundo, solo nosotros. No, huitlacoche. El huitlacoche que crece en las mazorcas de maíz. ¿Qué otra planta? La vainilla, la nochebuena, muchos pinos. México es el país número 1 en diversidad de pinos en todo el mundo. Es el que tiene mayor diversidad. Pues lo mismo, ¿no? De la, Ajá, del relieve de nuestro país, las y montañas. la posición en el planeta. Ah, exactamente, no solo hay pinos templados, también hay pinos tropicales. Por ejemplo, el pino piñonero, del que se saca el piñón, pues es muy emblemático, ¿sí? Uh-huh. Y ya, bueno, es de las que recuerdo. Los pinos piñoneros. Hoy, híjole, no te vengo manejando la distribución de ecosistemas. ¿Otra pregunta, chicos? Ese también sería. Sí, porque hay biodiversidad que se adapta a los ecosistemas agrícolas y empieza a vivir ahí. Por ejemplo, es muy común que en los cafetales se puedan encontrar nauyacas de pestañas verdes, una serpiente de importancia médica, pero ya se empezó a adaptar ahí. También hemos encontrado salamandras en los cafetales, salamandras lengüita de hongo, se llaman bolitoglosa. Muchos insectos, muchos tipos de mariposas, y por lo tanto depredadores más grandes. Y la mariposa más común o más la monarca, ¿no? Que esa es de Norteamérica, digamos, ¿no? Aunque tenemos poblaciones endémicas aquí. Uh-huh. Pero la población Matusalén, que es la que vive más tiempo, pues es la que viaja a Canadá. Uh-huh. Pero sí hay poblaciones aquí, y etcétera. ¿Otra pregunta, chicos?